solamente para recordar la parábola del fariseo y publicano, en donde aprendimos cómo el Señor ve el corazón. Y en ese momento el Señor estaba viendo un corazón humilde y otro soberbio. Y el publicano, dice la palabra, que salió justificado antes que el fariseo, que hacía muchas cosas, diezmaba, era fiel en todo eso, seguía estrictamente la ley, pero tenía un corazón soberbio, porque miraba con desprecio a los publicanos, a los cobradores de impuestos. También vimos la parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar, en una parte de la semilla cayó en buena tierra, en otra no. La parábola del hijo pródigo, cuando Dios corrió por su hijo, que se levantó sus vestidos para poder correr y llegar hasta ese hijo que amaba, que estaba perdido. Hemos aprendido muchas cosas de estas tres parábolas y el día de hoy vamos a estudiar la parábola de los talentos. Usted puede encontrar esa parábola en Mateo 25, versículo 21. De hecho, en este capítulo 25, el 21 es un versículo que les quiero leer y con esto vamos a comenzar la enseñanza. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. La semana pasada vimos la vida de 4 jóvenes determinados a ser fieles a Dios, sin importar las consecuencias. Daniel y sus amigos, jóvenes fieles a Dios, jóvenes firmes en su corazón, jóvenes de una generación sólida, no de una generación líquida, jóvenes sólidos, firmes. El día de hoy la juventud es una generación líquida. Un líquido se adapta, se conforma a los recipientes, a cualquier recipiente. Pero un sólido no se adapta, no queda bien. Esos jóvenes eran fieles. Y en medio de la gran Babilonia eran jóvenes, dice la palabra, que servían a Dios. ¿Y cómo servían? Haciendo de manera excelente su trabajo en la gran Babilonia, administrando todo lo que era con respecto al reino de esos emperadores. En medio de tanta idolatría, estos jóvenes servían a Dios fielmente. El tema de hoy es: el Señor recompensa a los fieles. Y el versículo que leímos lo quiero volver a mencionar. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuántos de los presentes ya desean, ya anhelan escuchar estas palabras hermosas del Señor Jesús? Yo sí. Bien hecho, mi buen siervo, fuiste fiel, excelente trabajo. Muchas personas a veces quieren que el pastor vea lo que ustedes hacen para ser recompensados, pero esa es su recompensa. Háganlo en secreto y háganlo para Dios, porque servimos a Dios y no al hombre. Pero Señor, yo no fui predicador, tampoco misionero, tampoco fui un salmista reconocido como los que hay actualmente, que impactan a masas, a 60,000, donde se reúnen. Pero hijo, fuiste
un siervo fiel sirviendo en la iglesia. Me serviste cada ocasión que le servías la comida con amor a tu esposo. En tu trabajo eras muy puntual y responsable, como estos jóvenes que eran destacados entre su generación. El rey Nabucodonosor iba por lo mejor del linaje real, dice la palabra, que eran estos jóvenes. Eran entre los cristianos, entre los judíos, estos jóvenes se distinguían de todos ellos, porque espiritualmente eran superiores también, y en su conocimiento de otras materias también lo eran, sin tacha alguna, bien parecidos. Ustedes también son bien parecidos, guapos, ¿verdad? Todos. Así eran estos jóvenes y servían al Dios, al único verdadero, allí en medio de la gran Babilonia. Este versículo que leímos se encuentra en la parábola de los talentos. Esta parábola de los talentos está en el contexto del gran discurso escatológico de Jesús que dio en el Monte de los Olivos. Ahí el Señor habla de los tiempos finales y de las señales de su parusia, de su venida. Parusia también significa presencia y se usaba en el mundo greco-romano para señalar la llegada solemne de un rey o un emperador. Nuestro Rey de Reyes, nuestro emperador, viene pronto. Ya viene el Señor. Y la iglesia dice: ven, 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 Señor Jesús. El capítulo 24 del Evangelio de Mateo comienza con los discípulos mostrándole a Jesús los magníficos edificios construidos, porque así eran, con mármol blanco, cubiertos con láminas de oro que brillaban cuando les daba el sol. El Señor les dijo ahí en Mateo 24: ¿ven todos esos edificios magníficos y extraordinarios? Un día serán demolidos por completo. No quedará piedra sobre piedra. El Señor lo que estaba haciendo ahí era profetizar la destrucción literal de la ciudad santa por mano de los romanos. Y así sucedió, mi hermano. 40 años después, un soldado arrojó una tea encendida por una ventana del edificio y el fuego se propagó por todas las estructuras internas y no quedó piedra sobre piedra. Y el Señor usó la caída de Jerusalén como preámbulo para hablarle a sus discípulos de los acontecimientos finales. Ya el Señor, sentado en el Monte de los Olivos, se acercan sus discípulos y le preguntan: dinos, ¿cuándo caerá Jerusalén? ¿Y cuáles son las señales de tu regreso y del fin del mundo? Qué bueno que le hicieron esta pregunta a nuestro Señor Jesús. De otra manera, nos hubiéramos perdido de este sobresaliente discurso escatológico que nos habla de todas las señales sobre el fin de los tiempos antes de su venida. Lo primero que Jesús les dice es: esto es importantísimo. Si viene del Señor Jesús es porque es importantísimo. Lo primero que les dice es: mirad que nadie os engañe. Que nadie os engañe. Porque habrá falsos cristos, falsos ungidos. El Señor continúa: habrá guerras, rumores de guerras, hambres, terremotos, se multiplicará la maldad, el amor de muchos se enfriará. Una pregunta para usted, mi hermano. ¿Tiene alguna duda de que estas señales ya se están dando? Falsos ungidos por todos lados, vientos de doctrinas. Por eso el apóstol del amor, Juan, escribió en una de sus cartas: amados, no creáis a todo espíritu, no le crean.
sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Pruébenlos. Y cuando la palabra aquí habla de espíritu, se refiere a personas. Prueben lo que les están enseñando, no le crean. Sean como los de Berea, en estudiar seriamente las Escrituras y ver que les estén enseñando la palabra de Dios y no otras cosas, no evangelios diferentes, como dice Pablo, porque solamente hay un evangelio, el de Cristo, no otros evangelios. No se deje llevar por todo este tipo de vientos de doctrinas. Pablo también las llama doctrinas de demonios también, tiempos peligrosos, tiempos feroces, donde no soportarán la sana doctrina. A mí no me hables de santidad, pastor. Ayer estuvimos en Aguascalientes y hablé de santidad. Y en la parte espiritual pasan muchas cosas, hermanos. Hubo oposición, hubo situaciones, pero tenemos que ser fieles para predicar la palabra. No me hable de santidad, pastor, hábleme de que el Señor me quiere hacer rico, de que me dio un carro. La palabra dice que si ponemos nuestro pie sobre ese carro será nuestro, ¿verdad? Algunos dicen, y declara que esa casa será tuya. Y si estás enfermo, declara que no tienes nada. No tengo nada, no tengo nada. Metafísica por todos lados, tiempos peligrosos, guerras al por mayor, la maldad en aumento. Y si no me creen, vean las noticias. Hombres armados entraron a un canal de noticias en vivo a disparar y a golpear a las personas. ¿No me creen? Vean las noticias. El amor de muchos se está enfriando. Muchos abandonan el cristianismo. Pastores que supuestamente eran cristianos se regresan al catolicismo. Otros, ya no quiero saber nada del evangelio. Artistas cristianos que postean tweets. Yo ya no soy cristiano. Ya no soy cristiano. Se convierten en apóstatas. Pablo les escribió a los hermanos de Tesalónica. Si usted me acompaña, rápidamente le leo este versículo. En su segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Mire cómo comienza el versículo. Si alguien es experto en engañar, ¿quién es? Porque su nombre significa engañador, adversario, el que está contra Dios, contra su iglesia. Y el apóstol Pablo dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga ¿qué? La apostasía. La apostasía se da de ciertos cristianos que estaban dentro. Los de afuera ni siquiera conocen qué es apostasía. Los de adentro son los que apostatan, son los que salen. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿De quién está hablando? Del anticristo. Fíjese que Daniel, en esas visiones que tuvo también del fin de los tiempos, porque para entender el libro de Apocalipsis necesitamos escudriñar también el libro de Daniel, sobre todo a partir del capítulo 7 en adelante. Y Daniel escribió algo acerca de este hombre. Daniel 11:37, que les leo, dice, del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ese personaje, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Ni del amor de las mujeres,
dice Daniel. De hecho, en la palabra, a este hombre, el anticristo, al falso profeta y al falso profeta, que aparecen también en el libro del Apocalipsis, en algunas ocasiones aparece como con el nombre, mejor dicho, de la bestia, y se le describe de esta manera porque van a ser estos seres espirituales, bueno, no seres espirituales, uno va a ser de acuerdo a lo que hemos estudiado al momento, ¿no? De lo que hemos llegado a entender de la palabra. Claro, hay ciertas posturas, pero van a ser seres siniestros, sin compasión, sin sentimientos, ni amor, ni bondad, ni emociones. Serán sanguinarios y depredadores, llenos de odio por la humanidad, no tendrán corazón. Mira, hermano, pero al par del aumento de la maldad, también la palabra dice que la ciencia aumentará. Lea conmigo Daniel 12, versículo 2 al versículo 4. Porque en el Apocalipsis es importante mencionar que se habla como también de una trinidad satánica. El anticristo, el falso profeta, etcétera. Algunos hermanos me preguntaban, pastor, ¿y por qué no habla del Apocalipsis y de los tiempos finales? Vea, ¿a dónde nos va a llevar el tema de hoy? Porque este es el contexto. Daniel 12:2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Mi hermano, usted va a despertar y yo voy a despertar para vida eterna. Amén. Para vida eterna. Los entendidos, nosotros somos los entendidos, resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan justicia a la multitud, los que enseñan integridad a las demás personas, a los que le dicen, vive bien, vive de manera ordenada, honra al Señor con tu vida, honra al Señor con tus bienes, hónralo. Dice la palabra, como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá. ¿Y cómo cierra este versículo? Y la ciencia se aumentará. Y aquí en el original significa conocimiento. El conocimiento del hombre no deja de sorprendernos. Ciertamente hemos sido beneficiados por tantos inventos tan estupendos, pero el día de hoy todos esos avances están dejando a muchas personas sin trabajo. ¿Ha escuchado de la inteligencia artificial? Elon Musk les dijo a varios, párenle a eso, ya párenle. Porque está avanzando de una manera que da mucho miedo. Tan solo yo lo puedo ver en la empresa, donde ahí trabaja su servidor, su amigo. Ahí en el comedor se ponía una persona, nos atendía para ver qué platillo queremos. Bueno, este es el platillo especial, pues yo siempre tomo el especial, el más caro, no se crea, pero lo que voy es, te atiende, estaba la persona y ahora ya nada más está una máquina, pasa tu credencial, sale un boleto y te vas adelante. Ya le quitó el trabajo a una persona. Algunos estudiosos hablan de que ciertos trabajos van a permanecer en unos años, no todos. Hoy, déjeme decirle algo, ya se puede implantar tecnología en nuestros cuerpos para tener toda nuestra información personal. De hecho, ¿sabía que alguna de esas aplicaciones que usted tiene donde dice sí, apruebo, acepto, ok, con tal de que me salga el WhatsApp ya y el Facebook, le doy y no lee las letritas que dicen ¿estás consintiendo que yo tenga tus datos personales?
Sí, 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 sí. Ya tienen nuestra información. Vea los videos actualmente. Ahora, lo que usted puede ver en la actualidad de videos, hermanos, estamos muy atrasados. La información secreta que maneja el Estado, que maneja, por ejemplo, la NASA, los militares, está muy avanzada, muy, muy avanzada. Por lo menos nos llevan por 3 años de lo que nosotros tenemos a la mano. Quizás ya con este holograma, ¿no? Como se ven en las películas, ya comunicándose, está muy avanzado. La ciencia aumentará, el conocimiento aumentará, pero a la par, la maldad está aumentando. Hombres inventores de males, dice la palabra. Muchos de esos hombres que inventan, que son muy inteligentes, utilizan todo ese conocimiento, pero para el mal, lo aplican también para el mal. Todo esto será principio de dolores, pero vean las palabras del Señor Jesús para que no entren en temor, porque a veces no queremos usar la Biblia y a veces únicamente la usamos como un amuleto. Te reprendo, Satanás, te reprendo. El pueblo judío también usó el arca, que representa la presencia de Dios, para ir a atacar a los filisteos. Hoy podremos vencerlos por el arca y vamos a gritar ¡guau! Y no, Señor no les contestó, porque estaban usando el arca como un amuleto y los vencieron los filisteos. ¿Cuánto sabe de la Biblia, hermano? Tenemos que seguir avanzando, hermano. Pastor, ¿es pecado una cerveza? Pastor, ¿es pecado escuchar música de Vicente Fernández? Tenemos que avanzar. No podemos quedarnos estancados todo el tiempo ahí. Hay tantas cosas que conocer de la palabra. De Génesis hasta el Apocalipsis, ¿cuántas historias sabe? De José, de Daniel, de Jueces, de esas mujeres también que están en la Biblia, de Ruth, de Noemí. ¿Cuánto sabe, mi hermano? Pero mira el Señor cómo nos da paz con sus palabras. Dice, pero no teman, porque es necesario que todo esto acontezca. No teman, va a pasar. Ya se los dije, va a pasar. Pastor, ¿no está viendo que está pasando esto? Nuestro corazón se altera. Sí, ya sabía, Jesús nos dijo. Ten paz, hermano, ten paz. ¿Por algo estás angustiado? ¿Cómo está tu vida? ¿Está todo en orden? ¿Amas a tu esposa? ¿Cómo tratas a tu esposa? ¿Cómo tratas a tus hijos? Se me hace que por eso tu corazón está alterado. Ten paz, hermano. Ahora bien, todos estos eventos en la palabra no tienen un orden cronológico. Esto es muy importante, porque las profecías revelan lo que hay en la mente de Dios, y para Él no hay pasado ni futuro, porque Él habita en un eterno presente. La palabra dice que para Dios un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Dios es atemporal. Él no está atado a las leyes del tiempo. Pero mire, acompáñame para leer este versículo de Romanos 16:20. Lea con entendimiento. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros.
No vaya conmigo, pero le doy el versículo. Apocalipsis 12:12 dice que Satanás sabe que tiene poco tiempo. ¿Sabe hace cuánto se escribieron estos versículos? Miles de años. Si hace 2000 años él sabía que le falta poco tiempo, por eso él está acelerando muchas cosas. Sabe que le queda poco tiempo, pero se escribió esto hace 2000 años. Si usted le pregunta a un judío, le va a decir: falta 1 hora para que todo se consuma. No tengan miedo, hermano, esto no es para infundir temor. Al contrario, cuando vean que todo esto está sucediendo, dijo el Señor, levanten su cabeza, alégrense, porque ya estoy de regreso y lo estamos esperando a Él. No espere al anticristo, espere al Señor. A partir del versículo 29, el Señor nos habla de su venida. Estamos, recuerde, capítulo 24, capítulo 25, estamos en ese contexto. El Señor ahí nos habla de su venida. Y dice la palabra que será como en los días de Noé. Y los días de Noé se caracterizaban por mucha maldad. El versículo que les voy a leer está en el contexto de los días de Noé. De hecho, inclusive habla de gigantes. Hay algunas posturas que hablan de que eran los hijos de Dios, que eran demonios y que, bueno. Pero les quiero leer este versículo. Génesis 6:5 dice, y vio Jehová, caray, sí, el Señor sí nos ve, ¿verdad? Sí, cuando usted ahí de repente va a lavar el pantalón de su esposito querido y el esposito deja un billetito de 100 que se le olvidó y usted dice, el Señor me bendijo. Dios la ve, mi hermana, Dios la ve. ¿Cuántos varones dicen amén? ¿Verdad que sí? Sí. Y dice, gloria a Dios, mira, el Señor me recompensó mi trabajo fiel. Me dejó aquí un billetito de Benito Juárez, dicen. Un Benito Juárez. Vio Jehová que la maldad de los hombres era, ¿cuánta? Mucha en la tierra, y que todo designio, aunque todo deseo de los pensamientos del corazón de ellos era solamente hacer el mal, de continuo solamente el mal. Mira, hermano, el Señor nos alerta ante un mundo lleno de maldad y nos exhorta a estar preparados porque Él regresará a la hora que menos pensemos. Lea conmigo Mateo 24:44 al versículo 46. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado, dichoso, aquel siervo al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Te encargué esto, siervo. Y ahí está el siervo fielmente. Y el Señor lo encontró haciendo lo mismo, fielmente. No se movía. Aquí espero a mi Señor, Él me encargó hacer esto y yo lo voy a hacer hasta que Él regrese. Fielmente, firmes en el corazón, fieles al Señor. Otra versión de este versículo 46 dice así: si el amo regresa y encuentra que el sirviente ha hecho un buen trabajo, habrá recompensa. Ya en el capítulo 25, el Señor enseña la parábola de las 10 vírgenes y nos remarca la importancia de estar listos para su inminente regreso.
Este es el contexto de la parábola de los talentos. El Señor regresará en un abrir y cerrar de ojos y lo primero que hará es pedirnos cuentas de lo que Él nos ha dado. Ya regresé. Dios, mi hermano, le ha dado vida, ¿sí o no? Y vida en abundancia. ¿Le ha dado fuerzas? ¿Le ha dado inteligencia? ¿Le ha dado mucha capacidad? Claro que sí, todos tenemos mucha capacidad. En una ocasión, un hombre me preguntaba, ¿usted qué opina, pastor, de las mujeres que se están postulando para la presidencia? Digo, y le iba a decir hermano, ¿verdad? Es que a veces hablo cristianesa, ya también se me quiere salir, ¿no? Cuando escucho a alguien también hablar, amén, ¿no? Porque, y le digo, de hecho era un taxista, es un taxista él. Le digo, las mujeres tienen mucha capacidad. Y él me hablaba también de su hija, que es profesionista. ¿O a poco no su hija tiene mucha capacidad? Sí, claro. De hecho, hay mujeres que tienen una capacidad en ciertas áreas más alta que la de nosotros. O, por ejemplo, una mujer que estudió leyes sabe más que yo no estudié leyes. Entonces, no lo sé, digo, yo no tengo nada en contra de las mujeres. Y si queda una mujer de presidenta, bueno, la palabra dice que el Señor pone y quita reyes. Dios va a estar dentro de su control y su soberanía. Ahora esa mujer también dará cuentas delante del Señor de lo que hizo con la nación. Es lo mismo. Dios le ha dado vida, fuerzas, inteligencia, dinero, talentos, dones. Nos ha dado todo lo que tenemos para que lo administremos fielmente. Mis hermanos, dentro de este capítulo encontramos, les digo, la parábola de las 10 vírgenes, que nos enseñan a que debemos vigilar y estar preparados como las 5 vírgenes prudentes para el retorno del Señor. Por otro lado, la parábola de los talentos nos enseña que debemos dedicarnos en cuerpo, alma y espíritu en servir al Señor con fidelidad hasta que Él regrese por nosotros. Que el Señor nos encuentre trabajando, sudando ahí, dando todo. Que nos esté costando. Porque todos somos responsables como mayordomos del buen uso de lo que Dios nos ha dado, y en un día muy cercano le tendremos que rendir cuentas de todo lo que Él nos dio. La parábola de los talentos se parece a la parábola de las minas, que usted la puede encontrar en Lucas 19, versículo 12. Se parecen, pero no son iguales. La parábola de las minas indica que los hombres que reciben los mismos dones pueden diferir en el uso de ellos. También señala que estos hombres fueron recompensados en proporción a su diligencia. En cambio, la parábola de los talentos nos enseña que las personas que han recibido distintos dones pueden emplearlos con la misma diligencia y ganar la misma recompensa. A uno le dio 5, a otro 3, a otro le dio 2. Bien, buen siervo y fiel. Les dijo las mismas palabras, pero tenían diferente capacidad. Unos tenían más y otros menos, pero recibieron las mismas palabras del Señor Jesús y ganaron la misma recompensa. El fundamento de la parábola de los talentos se encuentra en una costumbre que había en aquella época. Era frecuente que las personas pudientes que partían para Roma dejaran sus negocios en las manos de sus esclavos. A estos esclavos no les quedaba otra alternativa que obedecer, porque eran propiedad de su amo. Muchos de ellos eran artesanos, comerciantes, maestros, pero llegaban a ser esclavos debido a las guerras. En otras palabras,
Los siervos de esta parábola eran personas capacitadas para hacer negocios e invertir provechosamente el dinero de su amo. Mateo 25:14, vaya conmigo. Vea todo el contexto desde capítulo 24, llegamos al capítulo 25. Ya con más tiempo usted escudriñe esos capítulos. Hay más que hablar de las señales antes del fin. Por causa de tiempo no podemos el día de hoy. Después, si Dios, el Señor lo permite, ¿por qué no hablar del libro del Apocalipsis? ¿Le gustaría? ¿Qué significan todos esos simbolismos ahí en el libro? A mí también, vamos a estudiar. El Señor lo permite. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, el Señor ya se fue, ya ascendió, pero un día va a regresar. Llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Versículo 18. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. El talento era una medida de peso en plata. Y un talento equivalía al sueldo que un obrero recibía en 20 años de trabajo. 20 años. De manera que un solo talento representaba mucho dinero y mucha responsabilidad. Y por lo cual requería administrarse muy bien. ¿Por qué el amo le dio 5 talentos al primer siervo, 2 al segundo y 1 al tercero? Porque le dio a cada uno conforme a su capacidad, No todos tenemos la misma capacidad. Sin embargo, Dios pone en manos de todos los creyentes dones, también talentos naturales, ya hablando de eso, y oportunidades para que les sirvan fielmente. Por ejemplo, hay algunos que tienen muchos talentos naturales. No es lo mismo el talento y el don. Otros también tienen dones de los que habla la palabra. Creo que en Romanos y en Corintios. Tienen dones. Algunos pueden tener más talentos y más dones. Ahora bien, desde que usted recibe al Señor en su corazón y en su vida, por lo menos el Señor le da un don. Tristemente, hay personas que han estado años en las iglesias cristianas y no saben cuál es su don. Tristemente. ¿Sabe por qué? ¿Quiere que le diga? Porque no se involucran con la iglesia. De una manera extraordinaria, el Señor nos ha mostrado que a veces de repente hay hermanos que ya están sirviendo al Señor y tienen sus dones y yo no me di ni cuenta qué horas pasó. Y gloria a Dios. O sea, ya están sirviendo en la alabanza, están sirviendo en muchas cosas y yo no me di ni cuenta. En el buen sentido, ¿no? O sea, porque obviamente sí me doy cuenta de lo que hacen, de lo que no hacen y estoy cuidando también su vida espiritual. Pero es una manera increíble. Pero hay gente que pasa 20, 30 años y pastor, ¿cuál es mi don? Su don es Don Francisco, le voy a decir. ¿Se acuerda de ese programa? Bueno, los que tienen mi edad, los chavitos de hoy no se van a acordar. Don Francisco.
Ore al Señor para que le muestre sus dones. Involúcrese en la iglesia. Si en lo poco usted es fiel, en lo poco, que el Señor lo vea sirviendo en el baño cantándole al Dios, no el pastor. Que el Señor lo vea ahí, en lo secreto, limpiando el piso, sacándole brillo. Es para ti, Dios. Lo hago para ti, mi Rey, mi Señor, porque tú diste mi vida, me sacaste del lodo, era de lo peor, estaba muerto, no había esperanza para mí, y ahora me das la dicha de salvarme y de sentarme a tu mesa, y así como a Mefiboset, y me cubres con tu manto, porque estaba lisiado por el pecado, me estaba paralizando. Y ahora me das la oportunidad, me das este cuerpo que es el templo tuyo, y con este templo te quiero servir fielmente hasta el final. Quiero morirme en la raya, Señor, sirviéndote a ti, porque tú lo mereces. Eres digno de la gloria y de toda la honra. Hágalo, mi hermano, para el Señor. Hágalo. Qué bonito servir a Dios. Hay dos cosas muy hermosas para nosotros como cristianos en esta vida. Escúchelas bien. Una es cada día parecernos más a Jesús. Y la segunda es servirlo a Él. Dígame otra cosa más grande, más sublime, más extraordinaria. No lo hay. Al que le dio 5 talentos, le dijo las mismas palabras que al que le dio 2. Aquí lo que podemos ver es que el Señor no recompensa la cantidad, sino la fidelidad. Cierto hombre dijo: mejor es ser fiel en una casa hablando de Cristo y este crucificado a 50 aldeanos que ser infiel en un edificio grande donde se congregan miles. Notemos algo en la parábola. El amo les confió su dinero para que trabajaran y lo multiplicaran. Yo le hacía una pregunta a mi amada esposa. ¿Dios confía en el hombre? Qué interesante pregunta. Cuando capacitó a esos 12 hombres, ¿ustedes creen que Él confió en ellos? Yo me voy. Yo solamente voy a estar 3 años aquí con ustedes. Y necesitan un curso intenso. Escúchenme, vean mi vida. Necesitan un curso intenso, porque quiero formar su carácter. Quiero formarlos. Así como el alfarero toma el barro, quiero formarlos. No se resistan. Pedro, eres un buen líder, pero a veces eres soberbio, Pedro. Necesitas entrar en un quebranto, y cuando estés en ese quebranto vas a regresar y confirmar a tus hermanos. Y Pedro, un hombre transformado ya más adelante por el Señor Jesús, escribió 2 cartas, y él escribió: humíllense bajo la poderosa mano de Dios, humillaos. Un hombre diferente, tenía que trabajar con él. Juan, tú eres muy explosivo, hijo del trueno, cálmate. Yo he venido a salvarlos, no a perderlos. Pero es que no nos quieren dar hospedaje, Señor. No importa, síguelos amando. ¿No te quiere dar hospedaje? Tú dale hospedaje a Él. Ámalos. Tuvieron que entrar en ese proceso, y el Señor les confió ese tesoro en vasos de barro para que la excelencia del conocimiento
y del poder de Dios no sea de nosotros, sino de Él. Vasos de barro, vasos que nos podemos quebrar en cualquier momento, porque el barro es lo que significa debilidad humana, frágiles, débiles. Pero a veces nos creemos el profeta, el ungido de Dios. Tóquenle la chamarra al pastor y verán que sale poder de Dios, y todos disparados para allá. Paz. Sópleles, pastor. ¿Saben a lo que me refiero? Bueno, algunos, quizás otros no. Somos débiles, frágiles. Tuvo que tratar con ellos y les confió la palabra a ellos. 12 hombres decididos. Bueno, Judas fue reemplazado por Matías. 12 hombres decididos a ir contra la corriente, como esos 4 jóvenes, Daniel y sus amigos, en contra de la corriente. Es que todo el mundo está contra ti. Pues vayan y díganle al mundo que yo también estoy contra todos ellos, porque yo sigo a Jesús. Decididos, determinados, les confió la palabra y revolucionaron el mundo con la palabra de Dios. Les confió el Señor ese mensaje tan hermoso que mire hasta dónde llegó. Ve a su hermano, hasta dónde llegó el mensaje. Ahora, estaban esos hombres, pero también dice la palabra que había mujeres que servían a Jesús con sus bienes y estaban como sus discípulas también. Mujeres que aman a Dios, fieles. Pero ellos pusieron a trabajar sus capacidades, sus dones para el Señor, hermano. No se quedaron ahí en una silla. Se pusieron las pilas, en otras palabras. Y no eran de las del gatito, no eran de las Duracell, duraban. Hay que ponernos las pilas. Estos 2 siervos, los primeros 2, 5 y 3 creo, que recibieron 5 talentos, 3 talentos, o 2, no recuerdo. Dice, estos 2 siervos trabajaron, mi hermano, sudaron mucho para obtener el doble de lo que les habían dado. Es decir, invirtieron sus fuerzas, dedicación y tiempo. Fueron siervos diligentes y responsables. Les hablaba acerca de Bernabé, el hijo de consolación, que él vendió sus propiedades para apoyar a los hermanos en la necesidad. Pero él también daba de su tiempo para servir a Dios. Pero el tercer siervo, escondió el talento. No hizo ni el mínimo esfuerzo. Se levantaba a las 11 de la mañana, miraba 2 horas la tele, llegaba a la noche, volvía a dormir y el talento escondido debajo de su almohada. Aquí está bien, aquí estoy cómodo. Siervo perezoso, le va a decir el Señor. Siervo perezoso. Mira la hormiga, perezoso. ¿Cómo nos da el ejemplo el Señor con la creación animal, con el reino animal? Miren la hormiga. ¿Cuántos de ustedes tienen por ahí cerca hormigueros? A ver, levanten su mano. Ah, sí tienen, ¿verdad? Varios tienen. Ok. ¿Cómo? No he probado las hormigas, dicen que saben ricas, ¿no? Le invito a que el día de mañana vea el hormiguero. Una que otra va a parecer una hormiguita, ¿no? Pero en todo el año se la pasan trabajando para que cuando llega el invierno, mire, solo disfrutando de todo lo que usted ahí dejó. Sus morusitas ahí de pan, chilaquiles, de todo. Se lo llevan ahí a su cuevita y ahorita están escondidas. Miremos a la hormiga cómo trabaja todo el año y ya no se preocupa.
ya está bien guardada ahí, ¿no? Romanos 12:11, el que les leo, dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Otra versión dice: no sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo, con alegría. Que se vea, mi hermano, que está sirviendo al Señor con alegría. Hay veces que uno les ve el rostro y dices: wow, o sea, si eso es servir al Señor, no, pues yo no quiero servir al Señor. Con alegría, amados servidores, que se les vea el gozo ahí cuando reciban a los hermanos. Con alegría, servid con alegría al Señor, con entusiasmo. Hermanos, Dios nunca va a recompensar a los perezosos. De hecho, es muy interesante que cuando Él llama a Moisés, estaba apacentando a las ovejas ¿de quién? De su suegro Jetro, cuando lo llama. Y a Gedeón lo encuentra trabajando, sacudiendo el trigo. Los dos estaban trabajando. Vámonos al final, Mateo 25:19. Después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando, el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Las mismas palabras, a uno le dio 5, a otro le dio 2, pero fueron diligentes en trabajar con esto que el Señor les había dado. Las mismas palabras. Había llegado el momento de darle cuentas al amo. Finalmente el amo regresó de ese largo viaje. Nuestro Señor. Déjenme leer estos versículos para que me entienda de que el Señor, así como este amo, un día regresará. Un día regresará. Y si quiere anotar los versículos también está bien. Hechos 1:9 al versículo 11. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, estaban los discípulos, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así se fue glorificado, un día regresará con poder y gran gloria. Amén. El Señor viene, mis hermanos, viene de ese largo viaje, como aquí lo estamos viendo. Los 2 primeros siervos se presentaron ante el amo: aquí está todo lo que me diste, y mientras tú estabas lejos, mi Señor, lo usé para multiplicarlo, trabajé para ti. Aquí está, Señor. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Fuiste un siervo digno de confianza, ¿confía en nosotros? La lección que enseña la parábola es que necesitamos hacer fructificar los dones en la vida y que podemos estar seguros de la recompensa. Por grandes o pequeñas que sean las capacidades y las oportunidades. ¿A qué se refieren los talentos de la parábola? Simbolizan todas las cosas que recibimos por la gracia de Dios. Nuestros dones, nuestras capacidades, el Evangelio y las oportunidades que el Señor nos brinda para servirle.
La palabra también dice que somos administradores, mayordomos de los misterios de Dios. Mateo 25, 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo, ¿cómo le dijo? Malo y flojo. Yo te vi. Te levantabas a las 11 de la mañana. Llegabas a la iglesia tarde. Bueno, no me quiero meter en eso porque después ahí empiezo a pisar callos y ¿quién le dijo al pastor mi vida? No, hermano. No, créame que todo lo que digo aquí no es de una manera personal. Créame. Pero hay que honrar al Señor, pero hay que amar a Dios. Hay que amarlo. Yo sé que a veces se nos puede hacer tarde, yo lo sé. Algunos hermanos tienen que tomar hasta 3 camiones, ¿verdad? Y Dios ve todo eso, claro. Pero si usted se levanta a las 12, también el Señor lo ve. Y bueno, usted le va a dar cuentas a Dios de eso, yo no. O cada quien de lo que le corresponde. Siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, por lo menos, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, aunque implica más responsabilidad también, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, seco porque no fructificaba, echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Notemos la diferencia entre los esclavos fieles y el siervo flojo y perezoso. La respuesta insultante de este último a su Señor revela su actitud hacia Él. Una actitud de, yo sabía, por eso lo escondí, Señor. Él lo considera como un hombre duro que explotaba a sus siervos. Aquel esclavo no tenía fidelidad, amor ni sinceridad a su amo. En cambio, los 2 siervos fieles, los primeros, le tenían gran estima. Eran sus esclavos, sus doulos. Por esto su corazón y su mente le pertenecían. Solo el amor genuino puede explicar el celo entusiasta y sincero que se hizo, que se dedicaran a la obra de su amo, de estos 2 siervos fieles. El amo castigó al siervo inútil quitándole el talento que le había entregado y se lo dio a un siervo fiel. El esclavo lo había tratado como suyo, para usarlo o enterrarlo conforme a su antojo. No lo había empleado como su amo lo había ordenado, por eso lo perdió. De igual manera, perderemos todo don, gracia, una oportunidad espiritual que no usemos para la gloria de Dios. Serán dados a otro que lo usará para servir al Señor. Además de esto, el administrador egoísta fue arrojado a las tinieblas de afuera, donde siempre sufriría frustración y remordimiento. Le repito aquí, solo hay una vida para servir a Dios, aquí en este mundo. No hay más. ¿Cuánto le queda? Solo Dios sabe. Solo Dios sabe. ¿1 año? ¿Un día? ¿Unas horas? No lo sabemos. ¿10 años? ¿20 años? Si llega a los 20 años, usted me cuenta cómo vio a los carros volando por las nubes. Sí, ya hay. Sí, ya hay. Y hay prototipos. Y robots con armas también. Voy a leerle 2 versículos para terminar. Colosenses 3:22
al versículo 24 y Juan 12, 26. Siervos, y cuando lea estos versículos, abra su corazón para recibir la palabra. Obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, y todo es todo, hacedlo de corazón, desde lo más profundo de su ser, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Juan 12, 26 dice, palabras del Señor Jesús: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor con el Señor. Si alguno me sirviere, vea cómo termina. Mi Padre, a quien amo. Vete, Satanás, de aquí, porque solo adoro y sirvo a Dios. Y mi Padre, a quien yo sirvo, a quien yo amo, a quien obedezco, le honrará, porque Dios honra a los que le honran y menosprecia a todos aquellos siervos flojos que menospreciaron servir al Señor. Nunca menosprecie al Señor, nunca menosprecie el servicio. Ahí donde está usted, no tiene que estar aquí predicando, ya les comenté, no tiene que estar sirviendo dentro de la iglesia. Si lo llama el Señor, qué bueno, porque se requiere hombres y mujeres fieles que sirvan a Dios. Pero si el Señor lo llama, yo le he comentado a manera personal y créame, no lo hago por hablar de mí, yo he aprendido ya muchas cosas, ya el Señor ha tratado. Pero cuando yo me entregué al Señor, pues yo quería servirle, ¿no? El Señor llegó a mi vida siendo más joven, porque estoy joven, ¿verdad? Casi un adolescente, pues. Pero después de que estuve sirviendo en la otra iglesia mucho tiempo y escuché la palabra, escuché el orden, escuché la doctrina, lo que representa servir a Dios, pues yo empecé a medir mi vida y dije, caray, la palabra es la regla, y empecé a medir, Dios es santo y nuestro Dios santo quiere enderezar lo torcido y algunos no se dejan, por eso siguen torcidos. Y cuando el Señor nos empieza a enderezar, ay, hasta duele, ¿no? Y yo pasé en ese proceso, estuve mucho tiempo sentado escuchando las enseñanzas de nuestro pastor Álvaro. Tiempo, hermanos. Yo no llegué, pastor, póngame a predicar, póngame a cantar, póngame a hacer esto. Yo, jamás se promueve. ¿Quién le dijo? No se promueve. Dios no busca comedidos, busca siervos fieles hasta el final. Comprometidos, que dicen sí, mi sí es sí. No, que hoy sí puedo, mañana no. ¿Quién sabe, pastor? No, mi hermano, porque a Cristo el Señor servís, no a mí. Entendí muchas cosas, así como ustedes. ¿Y saben lo que llegué a pensar? Dije, Señor, yo sé que prediqué en algunas ocasiones y lo hice mal. Dije, yo no quiero ya estar predicando, no quiero estar en el servicio de la iglesia. Quiero ser un buen esposo. Quiero servirte en mi casa. Quiero servirte lavando los trastes de la casa, sirviendo el desayuno a mi esposa. ¿Se puede servir a Dios allí, mi hermano? Ahí se puede servir. No busque los aplausos, no busque la fama, que lo vean.
Que lo vea el Señor. Si en lo poco usted es fiel, sobre mucho lo pondrá el Señor. Allá en el cielo le va a decir: usted fue fiel, pásele, mire la mansión que le tengo, mire, yo le prometí una morada y el Señor no miente, ya tiene una morada para nosotros en los cielos. Pásele, mi hermano. Pero Señor, es que pásele, mi hermano. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Vamos a darle la gloria, la honra y la alabanza al Señor en oración por su palabra. Señor, te damos toda la gloria, toda la honra y la alabanza. Permítenos servirte donde tú quieras, Señor, limpiando las sillas, cuando nosotros vamos a tu presencia allí para adorarte en nuestro devocional, para servirte, en el trabajo siendo responsables, siendo buenos empleados, así como lo eran Daniel y sus amigos, que te servían en el mundo, Señor. Mi Señor, gracias por escogernos, por poner tu mirada en nosotros, porque es un enorme privilegio servirte, Señor. Nada se compara en este mundo. Mi Señor, gracias te damos por tu palabra y te damos la gloria y la honra y la alabanza a ti, en el nombre de Jesús. Amén.